Muy buenos días, soy Stephanie Gutiérrez, analista financiero en PKF Chile, y hoy estaré a cargo de la moderación del webinar Desafíos de la implementación de las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Este evento fue organizado por PKF Chile y el Centro de Estudios Empresariales de la Universidad de Concepción. Hoy nos acompaña Roberto Saavedra, especialista en gestión financiera y control de gestión en instituciones públicas. Se ha desempeñado como contralor interno en diversas instituciones públicas en Chile, en sectores de salud, producción y de servicios. Hasta el año 2019 se desempeñó como inspector general de la Fuerza Aérea de Chile, donde colaboró en la convergencia ANIC-SP en esta institución. En la presentación de hoy revisaremos tres aspectos principales. Primero, veremos la evolución de la convergencia ANIC-SP en Chile. Revisaremos el impacto de esta convergencia en algunas instituciones pilotos. Y finalmente hablaremos del proceso de convergencia ANIC-SP en municipalidades. Como podrán visualizar ustedes en el lado derecho de la pantalla, hay una sección de preguntas y respuestas donde nos pueden ir dejando todas las dudas que les puedan ir surgiendo de la presentación. Esta la responderemos al finalizar la presentación de Roberto. Entonces doy paso a Roberto Saavedra, el invitado del día de hoy. Hola, muy buenos días. Bienvenidos. Mi nombre es Roberto Saavedra. Como comentó Stephanie, vamos a hablar un poco de la convergencia ANIC-SP en Chile, de la resolución 16-2015 y los impactos que ha tenido en algunas instituciones públicas. Vamos a partir un poco hablando de la convergencia ANIC-SP. Bueno, la verdad es que siempre conviene un poco recordar ¿qué son las NIC-SP? Las NIC-SP son las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales para ese sector, que se llama IPSAS-B, por su sigla en inglés, y es un comité independiente que cuenta con el apoyo de la Federación Internacional de Contadores. Hasta el momento se han considerado 42 normas internacionales de contabilidad para el sector público. Esta normativa se encuentra en proceso de desarrollo continuo, por lo que periódicamente se emiten nuevas normas. Hay algunos organismos como la ONU, la OCDE, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, recomiendan la convergencia ANIC-SP. Vamos a ver por qué. Las normas internacionales de contabilidad están basadas en las normas IFRS, que se ocupan en el sector privado. Se estima que entre las dos normas existe alrededor de un 80% de equivalencia. Las normas internacionales de contabilidad incorporan normas sobre temas que son del sector público, en particular, por ejemplo, el presupuesto, la recepción de impuestos y el otorgamiento de concesiones, entre otras. Además, las normas internacionales se actualizan regularmente, tomando en consideración las actualizaciones que tiene IFRS. Al igual que la IFRS, las NIC-SP permiten que una entidad que las aplica para ciertos casos de entre un grupo de opciones de políticas, escoja alguna que permite la normativa. ¿Cuáles han sido las razones del cambio en nuestro país? Algunas razones externas. La globalización de nuestro mundo y las recientes realidades han exigido cada vez más mayor transparencia del sistema económico mundial. Se exige mayor confiabilidad de las cifras de gobierno y entidades públicas y hay un fuerte impulso de organismos internacionales en este sentido. Hay experiencias que han complicado a algunos países en pasados no muy lejanos, por ejemplo, a Europa, con la situación de Grecia. Ustedes recordarán que hubo algunos años en que estuvo bastante complicada la situación de Grecia, complicó a toda la Unión Europea y básicamente un problema relevante que tenía esa situación era la calidad de la información que emitía el gobierno y que tuvo que ser corregida en varias ocasiones porque contenía errores.
y contenía diferencias de criterio en el registro de la contabilidad. Algunas razones internas. Primero, la convergencia al estándar IFRS en las empresas chilenas. Se exige una rendición financiera para una mayor confianza pública. El concepto de disclosure, vale decir, la revelación de mayor información y mayor transparencia en el uso de los recursos públicos. Y finalmente el ciudadano, que cada vez es más exigente como accionista del ente público. ¿Por qué se adoptan las NIEXP? Bueno, un número creciente de gobiernos y organizaciones intergubernamentales produce estados financieros en la base de contabilidad del devengado, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, o estándares similares a las normas internacionales de contabilidad. Eso permite que la información pueda ser comparada. La información contenida en los estados financieros de la contabilidad de base de devengado son consideradas útiles tanto para propósitos de accountability, vale decir, de responsabilidad, como para propósitos de toma de decisiones. Hay países o entidades internacionales que invierten recursos en distintas naciones y por lo tanto necesitan información que sea confiable, que sea transparente, que sea suficiente para poder tomar sus decisiones correctamente. Los reportes financieros preparados de acuerdo a NIEXP permiten a los usuarios valorar la contability para todos los recursos que la entidad controla y despliegan esos recursos para valorar la posición financiera, el desempeño financiero, los flujos de caja de la entidad y tomar decisiones además acerca de proporcionar recursos o hacer negocios. La actual crisis económica y las severas restricciones fiscales que están siendo experimentadas por muchos gobiernos ha resaltado la necesidad de que los gobiernos reporten de manera transparente todos sus activos y pasivos. Chile no está ajeno a eso. Las normas internacionales facilitan la alineación con las mejores prácticas de contabilidad mediante la aplicación de estándares de contabilidad independientes, creíbles, sobre una base de causación plena, que es el concepto de devengado, mejoran la consistencia y la comparabilidad de los estados financieros como resultado de los requerimientos y la orientación detallados proporcionados en cada estándar. La contabilidad de todos los activos y pasivos mejora el control interno, proporciona información más comprensiva acerca de los costos que de mejor manera respaldan la administración basada en resultados. Cada vez más los países exigen, las personas exigen a sus gobiernos mayor eficiencia en el uso de los recursos, saber en qué se están utilizando los recursos del Estado. Y estos nuevos mecanismos permiten mayor transparencia y mayor confiabilidad en la información. ¿Cuál ha sido el plan de convergencia? Primero en el sector público. Vamos a separar en dos sectores porque se hizo separadamente la convergencia en todo lo que eran los organismos públicos, con excepción de las municipalidades, y se dejó para el final, que está empezando ahora, las municipalidades. También lo vamos a detallar. Vamos a partir del 2010, aunque este proceso empezó antes, pero se fue afinando hasta llegar al 2015, en que se hizo el lanzamiento de las normas internacionales. Primero se identificaron brechas, se hizo talleres de trabajo, se formó un grupo de entidades piloto con las cuales se trabajó en conjunto para poder ir elaborando las normas de acuerdo a las particularidades que tenía cada sector. Se hizo capacitación, la Contraloría hizo una gran cantidad de capacitación y se emitieron las normas y procedimientos para llevar adelante esta convergencia. Finalmente, la CGR emite la resolución con la normativa contable que se iba a aplicar en nuestro país a partir del año 2016. ¿Cuál ha sido el cronograma en el sector municipal? A partir del año 2014 comienza la planificación, se elabora una guía normativa, también se escogen algunas entidades piloto para trabajar con ella, se ejecutan las primeras autorías de activos fijos, que es la problemática mayor. Hay que explicar en este sentido que la problemática más importante que ha enfrentado el sector público para su convergencia en realidad han sido los activos, los bienes, los activos fijos y los bienes de uso, porque antiguamente los estados financieros del Estado manejaban el patrimonio como una cifra, no contaban con un detalle que estuviera respaldado por los auxiliares de contabilidad correspondientes que reflejara todos los activos que tenía el Estado. Por eso, esa parte de la convergencia se ha transformado en una de las actividades complejas a realizar. Se elabora una guía práctica de regularización del activo fijo, se llevan a cabo seminarios,
para entrega y análisis de la guía de regularización del activo fijo que se preparó para la convergencia en las municipalidades, y se han hecho diversos seminarios de activo fijo a la totalidad de los municipios del país. Sin embargo, esto tiene una problemática que la vamos a explicar también, y es el hecho que la convergencia de normas internacionales de contabilidad del sector público en realidad significa un cambio de cultura que afecta a toda la organización. Por lo tanto, en algunas ocasiones, a pesar del gran trabajo que ha hecho la Contraloría General, se ha requerido esfuerzos adicionales de capacitación porque el cambio involucra a toda la organización. ¿Cuál ha sido el calendario de implementación para las municipalidades? Bueno, a partir del 2018 se han hecho seminarios, también se elaboraron las normas, se hizo un análisis de la resolución 16 del año 2015, y la vamos a explicar también, que es la norma contable del Estado que se utiliza actualmente para NICSP. El 2019 se hizo mesas de trabajo, reuniones de coordinación con representantes de las empresas proveedoras de sistemas de información, porque esta convergencia también requiere un esfuerzo adicional en sistemas de información que utilizan las municipalidades por cuanto necesitan adaptarse, actualizarse e incorporar algunas problemáticas que probablemente no estaban previamente. Se emitieron las normativas contables específicas del sector municipal, se capacitó en las normas de NICSP también a las diversas municipalidades del país. Y este año, el año 2020, es el inicio de la aplicación de la norma NICSP para el sector municipal a partir del 1 de enero. En resumen, el plan de convergencia tiene dos grandes áreas: el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, todo el sector público, cuya aplicación es a partir del 2016. Y las municipalidades, cuya aplicación es a partir del 2020. El resto de las organizaciones del Estado, como las instituciones de educación superior y las empresas públicas, utilizan la norma IFRS. Las fases de la adopción de las normas NICSP para el sector público fueron la fase de diseño entre el 2010 y 2015, la fase de implementación entre el 2016 y 2018, y la fase de post-implementación que partió en el 2019. Eso era la planificación inicial. Vamos a ver cómo ha sido la realidad. Bueno, primero, ¿por qué se adoptaron las normas en Chile, las normas en NICSP? En el pasado, el uso de estándares contables locales en algunos países había dificultado la comprensión y transparencia de las cifras del gobierno. Eso era una problemática internacional. Cada gobierno, muchos gobiernos usan diferentes estándares y por lo tanto las informaciones eran difíciles de comparar. Comparar países, comparar economías, comparar información. Bajo las normas NICSP, en cambio, las finanzas de las entidades de gobierno pueden ser auditadas por cualquier agencia pública o privada, nacional o internacional, porque la norma es un estándar internacional. Y además se realizaba por los propios ciudadanos, constituyéndose así un potente antídoto contra la opacidad financiera en el manejo de recursos públicos. Y por supuesto también como una herramienta de control adicional para evitar focos de corrupción. Por ello, adoptar las normas intencionales de contabilidad del sector público refleja un fuerte compromiso de transparencia y rendición de cuentas por parte del país. En esa línea, los servicios públicos de Chile deberán detallar rigurosamente los activos y pasivos en sus estados financieros con reglas de valorización claras y precisas. Asimismo, deberán indicar y explicitar solo la ejecución del presupuesto, no solo la ejecución del presupuesto, sino que también cómo evoluciona el patrimonio institucional de un año a otro, constituyendo con ello una rendición financiera mucho más integral de la que existe hasta ahora. Como les mencionaba, muchos de los bienes del activo fijo, los bienes materiales que tenían las entidades de gobierno, se reflejaban en los estados financieros, en los patrimonios de esas entidades, esencialmente como una cifra. Y esa cifra no estaba necesariamente cuadrada con los respaldos auxiliares que mantenían las organizaciones respecto de los bienes que poseían. ¿Cuáles son los principales impactos esperados de la convergencia? Se deben reconocer todos los activos controlados por el Estado, y con ello se contará con información contable que hoy no existe, todo lo que es la infraestructura pública. Se deben utilizar métodos de valorización más precisos, y con ello se aumentará la exactitud de la información
que es el valor libre de los activos fijos y de instrumentos financieros. Se tendrá que aplicar el principio de vengado de manera estricta. Se deberá alentar el reconocimiento de los ingresos provenientes del impuesto a la renta. Entre otras cosas. ¿Por qué? No sé si ustedes recuerdan una situación que ocurrió hace un par de años respecto de cómo se cuadraban los ingresos de vengados en ciertas organizaciones. Y esencialmente ocurría porque existían distintos criterios para el registro de los ingresos percibidos o por percibir. Ahora con esta norma nueva se corrige, utilizando el principio de vengado para todos los casos y estandarizando con ello, entonces, la metodología utilizada para su contabilización. Es necesario realizar una gran cantidad de revelaciones en los estados financieros. Eso aumenta la transparencia, la cantidad de información, la calidad de la información, etcétera, para poder mejor controlar el uso de los recursos públicos. Y como mencioné, el año 2015, la Contraloría General de la República, quien es el responsable del proceso de convergencia nacional a las normas internacionales, lanza la resolución 16, que es la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación. Es, en estricto rigor, el sistema de contabilidad general de la Nación que utiliza nuestro país. Reemplaza al oficio CGR 60820 del año 2005, que cumplía la misma función. Era la norma antigua y es reemplazada completamente por esta nueva norma. Este nuevo texto se recogen las normas internacionales de contabilidad para el sector público, emitidas por la Federación Internacional de Contadores a través de la IFSASB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, las cuales constituyen recomendaciones de normas generales de información financiera de alta calidad para su aplicación a entidades del sector público de los distintos países. Esta nueva regulación constituye un marco de aplicación obligatoria para las entidades del sector público, a que se refiere el artículo 2 del Decreto Ley número 1263 de 1975, que es la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, y para aquellos que determine el Contralor General en ejercicio de sus atribuciones. Eso implica que la Contraloría General, además de los que ya existen, que son todos los organismos del Estado y las municipalidades, podría incluir a otros organismos que no están considerados en este decreto. En ese orden, nuestro país ha decidido efectuar una adopción indirecta de las normas NICSP. ¿Qué quiere decir? Que la Contraloría General escribió una norma basada en todas las normas NICSP, que las respeta en términos generales, pero que adapta en algunos casos a la realidad específica de nuestro país, algunas políticas o determinaciones en particular, que las podemos revisar. Lo que permite avanzar en la calidad, comparabilidad y transparencia de la información contable para los usuarios internos y externos, y además propender a una mejor rendición de cuentas. Para tal efecto se han tenido en consideración las 32 normas emitidas por el IFAC hasta el año 2013. Eso es hasta ahora. La Contraloría en general se encuentra realizando permanentemente las normas internacionales de contabilidad y las IFRS, y podría introducir modificaciones y agregar algunas normas adicionales en el futuro no muy lejano. Aquí se presentan las 32 normas que están consideradas en la resolución 16. Hay normas respecto a los estados financieros, respecto a propiedad, planta y equipo. Vamos a aclarar algunas, cuáles son los principales cambios que se introducen en la norma original y las implicancias que eso ha tenido en los distintos organismos del Estado. Hay normas de beneficios de los empleados, hay normas de deterioro de los activos generados de efectivo, de instrumentos financieros, etc. No es el afán en esta exposición definirlas en detalle. Vamos a ver algunas cosas en particular que han sido cambios que se producen respecto a la norma original. Algunos cambios específicos. Por ejemplo, en los bienes de uso, todas las inversiones se capitalizan, incluyendo aquellas efectuadas mediante concesiones y arrendamientos financieros. Se exceptúan los préstamos de uso o comodato de bienes. Se mantiene el costo como base de evaluación al inicio y en forma posterior. Los bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural se capitalizan siempre que su valorización sea fiable. La norma establece un criterio para determinación del valor razonable
de los bienes artísticos y del patrimonio histórico y cultural. Y si no es posible, también define cómo se registra. Se debe distinguir además los bienes que total o parcialmente se destinan a producir rentas o plusvalías, se deprecia en forma separada cada parte de un bien cuyo costo sea significativo en relación con el costo total de dicho bien. Esto habla del concepto de componentización. También lo vamos a explicar, ha sido una problemática relevante en los organismos del Estado porque no existía el concepto. Los bienes se deprecian a partir del momento que estén disponibles para su uso, se elimina la corrección monetaria, se precisa y amplía el concepto de gasto capitalizable en la normativa vigente, se introduce el concepto de deterioro de los activos, que es adicional a la depreciación. Respecto a los activos intangibles, se precisa el concepto al señalar que estos son activos identificables, no monetarios y sin apariencia física. Se capitalizan las inversiones iguales o superiores a 30 UTM, incluyendo las licencias de software. Se mantiene el costo como base de evaluación al inicio y forma posterior. También se elimina la corrección monetaria, se introduce el concepto de deterioro del activo, que es adicional a la amortización. Las transferencias de servicios públicos sujetas a condiciones de utilización. Por ejemplo, las donaciones de especies recibidas o otorgadas se reconocen en ingresos o gastos respectivamente. El receptor no reconoce el ingreso inmediatamente, sino que registra un pasivo, en el caso de las transferencias entre organismos públicos. Y se va reconociendo a medida que se cumpla la condición por la cual se entregó esta transferencia. En el fondo son como si fueran recibos garantidos, fondos garantidos. Bienes y pasivos financieros. Las inversiones en el mercado de capitales autorizadas por el Ministerio de Hacienda se valorizan inicialmente al valor razonable ajustado por los costos de transacción en su caso y de forma posterior al valor razonable o al costo amortizado si se mantienen hasta el vencimiento. En los préstamos otorgados en condiciones favorables se debe conocer una transferencia o subsidio si el efecto es importante. Se introduce el concepto de deterioro. Y los pasivos se valorizan inicialmente al valor razonable ajustado por los costos de transacción y en forma posterior al costo amortizado. Veamos cuál es la situación actual en los organismos del Estado. Como mencioné, a partir del año 2016 existía ya la obligación de realizar la convergencia. Y a partir del año 2018, la convergencia estaba proyectado que estuviera lista para todos los organismos del Estado. Aquí hay una breve muestra. Existían distintas planificaciones para la convergencia que podían utilizar los distintos organismos del Estado. La que estamos presentando es una planificación estimativa de una de las convergencias más largas, que era del año 2016 al año 2018. Hubo organismos del Estado que hicieron la convergencia en un año, en el año 2016, otros entre el año 2016 y 2017, y estos últimos entre el año 2016 y 2018. Consideraban una serie de etapas, un diagnóstico, la formación de un equipo líder, capacitación. Ese es un aspecto súper relevante, porque en muchos de los organismos del Estado la capacitación, a pesar de los grandes esfuerzos que hizo la Contraloría General de capacitar una gran cantidad de integrantes del Estado, en realidad no era posible capacitar a todas las personas que iban a participar de los diferentes procesos. Por ejemplo, de adquisiciones, de registro de bienes, de contabilización, de respaldo de adquisiciones, etc. Personas que trabajaban en forma más indirecta, pero que se iban a ver afectados con este cambio. Entonces, dentro de las organizaciones se planificó un proceso interno de capacitación que fue bastante largo también. Hubo procesos de homologación, hubo inventarios, se prepararon los estados financieros de transición y finalmente la planificación considerada preparar los estados financieros full INICP. La Contraloría emitió un boletín del año 2018 donde establece que los servicios financieros deberán presentar sus primeros estados financieros auditables bajo normas INICP en abril del 2019. Y además hacía énfasis que en el año 2018 los servicios públicos deberán completar todas las acciones de convergencia de su plan de implementación de INICP, ya que a contar del 2019 sus estados financieros serán exigibles como estados financieros de plena adopción. ¿Qué ocurrió? Esto es a fines del 2018. Como ustedes pueden ver, hay éxito completo en diversas
organismos del Estado, y hay algunos que por diferentes razones resultó ser más complejo. Por ejemplo, se destaca el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que a esa fecha tenía 0% de avance. El Ministerio de Minería, que a esa fecha tenía un 33% de avance. Esencialmente la problemática que se encontró en las organizaciones del Estado, que son muy grandes, que poseen muchos bienes, en una enorme dificultad para realizar el registro de sus bienes, sobre todo aquellos bienes que poseía la organización de antigua data, básicamente por la posibilidad de encontrar la documentación que respaldaba cómo se incorporó a este organismo del Estado, a qué valor, para poder actualizarlo. Incluso se detectó una enorme cantidad de bienes que no estaban registrados. Y además se adicionó la complejidad de esta obligatoriedad de registrar los componentes de alto costo que tienen una vida útil diferente. Por ejemplo, en un avión, los motores de un avión son un elemento de alto costo y que tiene diferentes ciclos de mantenimiento que la plataforma y puede ser operado en distintas plataformas. Por lo tanto, no necesariamente tiene la misma vida útil de la plataforma completa. Y en ese sentido, entonces, la norma establece que este control de este elemento de alto costo debe ser llevado por separado. Eso generó una enorme dificultad adicional a muchas de las organizaciones del Estado que tuvieron que hacerlo. Aquí se presentan las entidades piloto que se escogieron para poder trabajar en conjunto con la Contraloría General de la República y otros organismos internacionales, asesores externos, consultores, digamos, para poder trabajar en todo lo que era el diseño de la normativa y el proceso de convergencia del Estado. Se escogió entidades de diferente tipo, con diferente calidad, de tal manera de tener una mirada lo más heterogénea posible, más amplia posible, de la situación que se iba a enfrentar. Así fue que ingresó, por ejemplo, la Armada de Chile, la Dirección General de Reglamento Civil, la Municipalidad de Las Condes, el Parque Metropolitano, el Tesoro Público, el Servicio de Registro Civil, etc. Todos ellos participaron en un trabajo que duró varios años, que fue previo al lanzamiento de la convergencia oficialmente, para trabajar en conjunto con todos los integrantes de estos equipos en la preparación de la norma y la planificación de la convergencia del Estado a las normas internacionales de contabilidad del sector público. Hay aquí algunos de los principales desafíos enfrentados en el proceso. Algunos cambios relevantes en los procedimientos y criterios que derivaron de la norma. Por ejemplo, la separación de componentes, como mencionaba. En el oficio 6820 de 2005, que era la norma de contabilidad del Estado, no existe el concepto. Y por lo tanto, agrega un requerimiento adicional nuevo al Estado de componentizar algunos de los activos que administra. Y eso genera una carga de trabajo enorme para algunas organizaciones y dificultades adicionales que en algunos casos han implicado demoras importantes porque a pesar de haber dedicado muchos esfuerzos y recursos a esta convergencia, no ha sido posible que alcancen la totalidad de sus bienes a incorporarse en los estados financieros todavía. Hay varias organizaciones del Estado que todavía están en proceso de registro de sus bienes porque los volúmenes son realmente muy, muy importantes y a pesar de los esfuerzos hechos por grandes equipos de trabajo en las organizaciones, todavía están en desarrollo. Respecto a la evaluación inicial, se incorporan conceptos nuevos, se incluyen los costos de desmantelamiento, si existe la obligación en una norma legal o contractual y se reconoce una provisión.
No se capitalizan los gastos financieros asociados a la adquisición de los bienes, respecto a la norma anterior. Cambios relevantes en erogaciones capitalizables. En el caso de las erogaciones capitalizables se mantiene lo que establece la antigua norma, pero se precisa su aplicación cuando las operaciones implican sustitución de elementos del bien. La depreciación. Se deprecian los bienes a partir del momento que estén disponibles para su uso. Eso cambia un poco respecto a la norma anterior. El monto sujeto a depreciación es el valor libre del bien afectado por las pérdidas por deterioro. El método de depreciación es constante o lineal, salvo que se solicite autorización a la Contraloría General para utilizar un método diferente. En el caso de deterioro, también un concepto nuevo. La norma anterior no lo contempla y ahora es una exigencia. Esta ha sido una dificultad adicional porque existe la necesidad de no solo determinar que un bien se ha deteriorado, sino establecer en cuánto se ha deteriorado, cuál es el valor de ese deterioro para poder registrarlo. Y este concepto no existía en la norma, y entonces ha sido un concepto que ha sido necesario introducir, y en algunos casos se ha necesitado apoyo externo para poder realizar las valorizaciones correspondientes. En los bienes de patrimonio histórico, artístico y cultural. Bueno, en la norma anterior existía solamente para las obras de arte. Y tal como mencioné hace un momento atrás, si no se puede obtener un valor razonable para estos tipos de bienes, entonces la obligación es registrarlo al valor de un peso. Porque existen muchos bienes históricos que mantiene el Estado, que la verdad es que no existen muchos antecedentes de su origen, de su valor, y por lo tanto no es sencillo valorizarlos hoy, porque a pesar de que alguien pueda ir y, por ejemplo, hacer una tasación del bien, no es muy fácil validarlo si no existen elementos para comparar que permitan hacer una valorización que sea confiable y aceptable. Algunos otros aspectos que afectaron la convergencia. Por ejemplo, falta de suficiente personal con conocimiento en bienes de uso considerándolo extendido en el territorio de la entidad. Muchos de los ministerios y diferentes organismos del Estado tienen una gran extensión, una gran dispersión territorial. Están en muchos lugares en el país, en provincias, en pequeñas ciudades, y tienen bienes. Entonces, a pesar de que se capacitó una gran cantidad de personas, como mencionaba, no fue suficiente y se requirió trabajo adicional, interno de las organizaciones que están en desarrollo también. Anualmente se desarrollan nuevas capacitaciones para ir completando los conocimientos necesarios dentro de la organización. La falta de registros contables adecuados a la exigencia previa, básicamente porque la exigencia previa era el control físico, no su valor o su vida útil. Y como mencionaba también, faltan los documentos legales que lo respaldan. En algunos casos los bienes son de una muy antigua data y los documentos que respaldaban en la incorporación no están. Reestructuraciones de oficinas u organizaciones que no fueron regularizadas en la contabilidad. Existe una gran resistencia al cambio por parte del personal de servicio en algunos casos, básicamente porque muchos de ellos son personas que llevan muchos años en la organización y tienen una forma tradicional de hacer, y esto exige mayor carga. ¿Por qué? Exige que la información esté actualizada, exige mayor cantidad de antecedentes y exige interactuar con sistemas, que antes era una problemática que muchos de ellos no tenían que tener. La importancia que da el personal de la institución al proceso de implementación de NICSP. Una persona en una ciudad limítrofe probablemente le cueste un poco ver los beneficios para el Estado o la importancia para el país de la convergencia en las normas internacionales de contabilidad. ¿Para qué me sirve a mí? Me exige mucho más trabajo, me exige ingresar mucho más cantidad de información, me exige tener mucho más respaldo. ¿Y qué me reditúa? A mucha gente le cuesta un poco entender la importancia que tiene para el país este proceso, y por lo tanto es súper importante la difusión que se haga de esta actividad. Falta de integración entre la información presupuestaria y contable,
falta de estructuras claras y equiparables a los efectos de la conciliación en el servicio público, básicamente porque en algunos casos la información no se consolidaba completamente en la institución y por lo tanto faltaba toda la estructura que permitía soportar esta nueva exigencia. Insuficiente auditoría de los estados financieros anteriores, bienes no registrados en la contabilidad o registrados pero depreciados sin actualizar. También se detectó una gran cantidad de bienes que no están registrados. ¿Y por qué? Básicamente porque quienes tenían el control de los bienes, esencialmente, tenían el control de lo que tenían ingresado y muchas veces no sabían, incluso, que había algunos bienes que habían llegado a la organización y que no habían sido registrados. También está el tema de los recursos, una gran cantidad de gastos en retrataciones técnicas que fueron necesarios realizar. Bajo nivel de recursos financieros para asumir los gastos requeridos. Algunas entidades encuentran dificultades para contabilizar ciertos activos no mencionados específicamente en la norma. Por ejemplo, los seres vivos. El Parque Metropolitano, por ejemplo, tuvo la problemática de cómo valorizar sus animales para exhibición. Finalmente se estableció un criterio. Lo que pasa, la problemática es que en la norma pública tiene que estar escrito y validado por organismos contralores. Vale decir, se determina la forma de valorizarlo y luego se escribe la norma y luego se le remite a los organismos contralores para que la autoricen. Por lo tanto, el proceso es un proceso largo y difícil, que toma tiempo. La activación y control de los bosques y áreas verdes resulta compleja para entidades no especializadas, más aún en aquellos casos que no son propiedad de la entidad, pero sí lo administran. Por ejemplo, el Parque Metropolitano, como les decía, ellos fueron un organismo piloto y tuvieron esta problemática. ¿En cuánto valorizan los bosques del Parque Metropolitano? Ellos los administran, los cuidan, pero no son de su propiedad. Entonces, ¿en cuánto lo valorizan? Algunos aspectos que afectaron positivamente. En general, sí, la disponibilidad del líder en distintas organizaciones era importante para contestar preguntas que lleva el proceso de convergencia. Se cuenta con información disponible y oportuna sobre la norma para enfrentar la implementación. La Contraloría se ha preocupado mucho de difundir y hacer pública la norma y contestar las consultas permanentemente para que el proceso sea exitoso. Capacitaciones internas y externas relacionadas con la NICSP realizadas por la entidad y por terceros. Como mencioné, fue necesario capacitar más gente porque está prácticamente toda la organización involucrada en este proceso. El cambio cultural es completo y se requiere entonces que una gran cantidad de personas en la organización tengan conocimientos de las normas. La implementación de la NICSP estrictamente de acuerdo a las normas impartidas por la CGR. Como nosotros sabemos, las normas en el sector público se aplican exactamente como están escritas. La norma se respeta como está redactada. Se puede ser creativo, pero tiene que estar escrito y sancionado por organismos contralores correspondientes. Por lo tanto, se aplica estrictamente la norma que está escrita. La entidad cuenta con un departamento especializado en la gestión de bienes de uso. En general, todos los ministerios las organizaciones contaban con un organismo especializado. Existía un software contable, por lo menos en varios de los organismos del Estado, casi prácticamente todos tenían un software homologado o un software estatal que es SIGFE. Buena disposición frente a las capacitaciones del NICSP por parte de los integrantes de la organización y la mayoría de las organizaciones tenían estructuras sólidas y completas de las divisiones financieras y logísticas que permitirían llevar adelante la convergencia. Pero ellos eran los líderes en general, se requería el concurso de toda la organización. Algunos efectos de la convergencia. Obligación de realizar retrataciones técnicas de algunos bienes del activo fijo generando impactos positivos en el patrimonio de la entidad. Se generaron impactos negativos por la ausencia de corrección monetaria. Esto fue al principio. También hubo un importante impacto de variación del patrimonio en el primer año, al existir gran cantidad de bienes que no estaban registrados en la contabilidad o que se encontraban totalmente depreciados. Pero tenían un valor razonable y por lo tanto tenían un valor distinto al que estaban registrados. Los seres vivos, necesidad de generación de nuevas normas, modificación de otras y procedimientos para entregar las tareas y responsabilidades de ingreso y actualización permanente de la información de incorporación de bienes de la organización. La necesidad de un cambio cultural en cuanto a la nueva exigencia permanente de ser parte
de la información que se registra en los registros contables. A un momento importante la carga laboral de las organizaciones responsables del registro de la información de bienes, sobre todo al principio, al hacer un inventario general, al tener que componentizar, al tener que buscar los antecedentes de bienes que se poseían y que no estaban valorizados, al tener que actualizar los inventarios, etcétera, al tener que consultar cómo valorizar ciertos bienes en los cuales no existían normas. Necesidad de incrementar la cantidad de equipos computacionales en diversas organizaciones que participan en el proceso. Cuando el control era manual, no era necesario tener un computador en la bodega donde se administraban los bienes. Hoy día la información tiene que estar ingresada a un sistema auxiliar que cuadre con la contabilidad. Por lo tanto, la exigencia de elementos computacionales para poder incorporarse a la tarea fue relevante. Necesidad de actualización o reemplazo de sistemas auxiliares de control de bienes para integrar la información al sistema de contabilidad, lo que decía. Hoy día es una necesidad de sistemas. Antes podía llevarse aparte, básicamente porque la exigencia era el control físico de los bienes, que no se perdieran, que no se deterioraran, pero no su registro contable. Necesidad de actualización del sistema de contabilidad a la nueva norma, demoras adicionales por la enorme cantidad de elementos sin antecedentes validables para su registro. Lo que mencionaba, bienes de antigua data, antes no era la exigencia, y por lo tanto se registraban, se controlaban, estaban, pero no estaba la información para su registro en los estados financieros. Tiempo requerido para el ingreso de la información, en muchos casos en forma manual. Claro, porque al encontrar toda esta gran cantidad de bienes sin registro, buscar los antecedentes o buscar una forma externa, adicional, para poder valorizarlo, requirió una gran cantidad de trabajo para poder registrarlo y actualizarlo. Trabajo que sigue en desarrollo en muchas organizaciones. Vamos a ver ahora un poco las municipalidades. La evolución de su proceso de convergencia, el momento actual, algunos desafíos y algunos requerimientos. La convergencia, como lo mencioné, partió el año 2014, el año 2018, hasta el año 2019 se hizo un trabajo más intenso con organizaciones piloto, se escribieron las normas, se escribieron los procedimientos y se lanzó. Entonces, a partir del año 2020 es obligatorio la convergencia, los informes de convergencia a partir de este año. Vamos a ver ahora brevemente el ejemplo de una municipalidad, que en el caso de la Municipalidad de Providencia, vamos a ver algunos de los aspectos que ellos ya tenían preparados. Esta municipalidad se usó como ejemplo básicamente porque ellos tenían un proceso bastante adelantado de registro de sus bienes, del activo fijo, lo hicieron en el año 94, y por lo tanto, cuando tuvieron que hacer la convergencia, tenían una parte del proceso ya listo. Por lo tanto, explicaron cuál había sido su experiencia. Vamos a transmitir algunos aspectos. Por ejemplo, tenían una estructura administrativa para el control del activo fijo, que estaba dentro del sistema de contabilidad. Tenían procedimientos para el control interno, procedimientos para el control contable. Y entonces los desafíos eran la regularización a la norma NISP, los cambios, básicamente, porque ya tenían todo registrado. Ellos tenían un procedimiento para la toma, control y valorización de los bienes de uso municipales, que se encuentra establecido en el reglamento sobre bienes municipales, una norma escrita que establece específicamente cómo se hace. Existen dos grandes áreas. Control administrativo se hace respecto de todos los bienes. Y aquí lo interesa entonces el inventario físico. El control contable y financiero, la norma establece que es a partir de 3 UTM. Por lo tanto, todos los bienes son a partir de mayor que 3 UTM se registra en la contabilidad y se hace mediante los procedimientos que establece la SGR. ¿Qué contiene el reglamento de bienes? Las altas de inventario, la contabilización del activo fijo, bajas de inventario, traslado, control y seguimiento. ¿Cuáles son algunos de los documentos de respaldo que utilizan? Factura, decreto de pago, orden de compra, fotografía del bien, descripción técnica, escritura y otros elementos que puedan respaldar la adquisición o el bien en particular. Como ustedes ven, hay una gran cantidad de documentación que respalda este proceso. Por lo tanto, la carga necesaria aumenta en forma relevante para quienes no lo llevaban de esta forma. El procedimiento de altas de inventario, por ejemplo, tiene carpetas de propiedades, tiene archivos por dirección, vale decir, por distintas organizaciones de la municipalidad tienen sus propios archivos para tenerlos separados por cada una de las organizaciones internas de la municipalidad. Tiene archivos de altas por año,
vale decir, para tener controlado en qué momento ingresar los bienes en la municipalidad. Tiene archivos de remates también, con todos los antecedentes de las bajas de bienes que realizó la municipalidad en el tiempo. Aquí hay un ejemplo de un procedimiento, por ejemplo, el procedimiento de daño y pérdida de bienes, que está escrito en la norma, ¿ya? Se hace primero un informe de pérdida, se remiten los antecedentes, se dispone y se realiza una investigación sumaria. Cuando termina la investigación sumaria, uno de los aspectos que se autoriza hacer es el detrimento contable, que se hace en la contabilidad, se registra la baja del bien y el detrimento en la contabilidad. Pero está todo en una norma. Esa norma tiene que ser autorizada y sancionada por los organismos contralores. Hay otro procedimiento: bienes en comodato, compra y venta de bienes inmuebles, concesión de estacionamiento subterráneo, pago de contribuciones de bienes raíces, seguro sobre bienes municipales, etc. Un aspecto relevante que todos los organismos del Estado tuvieron que hacer y que es necesario realizar a propósito de que la información del Estado va a estar consolidada es la circularización con otras organizaciones relevantes. Por ejemplo, el Conservador de Bienes Raíces, el Servicio de Impuestos Internos y el Registro Civil. Esta municipalidad realizó la circularización de todos sus bienes con los distintos organismos relacionados. ¿Por qué? Porque la información tiene que cuadrar con los registros propios y con la contabilidad. Se hicieron consultas aclaratorias a la CGR. Cada municipalidad o cada organización tiene sus propias particularidades y algunas cosas en las cuales tenían dudas. Se ofició a la Contraloría contestó y estableció criterios. Estos criterios son válidos para otras municipalidades, por eso es importante también toda la documentación complementaria a la norma, tenerla a la vista, porque sirve como fuente de normativa, fuente complementaria para poder realizar esta actividad. Algunos de los principales desafíos. La Contraloría había realizado durante años diversas auditorías a las organizaciones y había detectado algunas problemáticas que se producían en distintas municipalidades. Y en ese sentido era relevante hacerlas saber. Y aquí se registran algunas. Por ejemplo, cuentas de bienes con saldo acreedor. Una cuenta de activo, no puede tener saldo acreedor. Depreciación acumulada con saldo deudor. Es una cuenta pasiva. Depreciación acumulada mayor de bienes de uso depreciables. O sea, tenemos depreciación acumulada mayor que el valor de los bienes de uso. Cuenta 15301, bienes por clasificar con saldo. Es una cuenta transitoria y mantenía saldos permanentes, muy antiguos. Vale decir, había bienes que estaban registrados, que no se habían clasificado o cuyo saldo no estaba correctamente manejado. Falta de información o inexistencia de un registro auxiliar del rubro del activo fijo. En muchos casos no existía. No se cuenta con un auxiliar extracontable que identifique la totalidad de los bienes de la entidad. Eso ocurría en diversas municipalidades. Ni con la información necesaria y actualizada para su registro contable o para su cuadratura de saldos registrados en la contabilidad. Se omite la composición del saldo inicial registrado en el auxiliar. Diferencia los balances con los saldos auxiliares. Como les decía, antes no existía la obligación formal de que existieran estos auxiliares y que cuadraran con la contabilidad. Hoy día es una exigencia perentoria. El registro auxiliar del rubro activo fijo, planilla Excel. Todas las organizaciones, ustedes lo han visto seguramente, tienen la problemática de que la herramienta Excel es una herramienta muy difundida, pero tiene bajos niveles de seguridad y por lo tanto no es aceptable. Bienes en comodato. Se ha observado la falta de registro contable de los bienes entregados como comodato. Se ha detectado la falta de los contratos de los comodatos y los derechos alcaldicios, los derechos alcaldicios que lo autorizan, y falta de acuerdos del Consejo Municipal autorizando esos comodatos. Vale decir, toda la documentación respaldatoria del comodato no está en la municipalidad. Control de bienes. Bienes en desuso que se mantienen en inventario. La problemática de dar de baja, de rematar, por ejemplo. Las organizaciones acumulan una gran cantidad de bienes y entonces pueden pasar años en eso y los bienes están en desuso y no se han deshecho de ellos. Espacios físicos habilitados como vea que no cumplen los requisitos de seguridad, seguridad tanto de resguardo de los bienes como seguridad para mantener los bienes. Espacios que no están habilitados, que no tienen sistema de extinción de incendios, etc.
Existe una importante cantidad de bienes no inventariados. Esta es una realidad generalizada, como les decía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en general en las organizaciones? Cuando el encargado de los bienes se actualiza, cuando viene la revista de inventario, ahí actualizan la información. Muchas veces entonces hay bienes que no están, o organizaciones que adquieren bienes y no llegan a conocimiento del encargado de los bienes, y por lo tanto no están registrados en sus controles. Listados de control de independencia que están desactualizadas o inexistentes. Sincronización con entidades externas. Bueno, como les mencionaba, no se hacía, en muchas organizaciones no se hacía, y por lo tanto la información que mantiene el conservador de bienes raíces, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Registro Civil de Identificación, no es coincidente con los registros de la municipalidad. Por ejemplo, también la información que mantiene el Ministerio de Bienes Nacionales tampoco coincide con lo que mantiene la municipalidad. Falta o desactualización de reglamentos, política de procedimiento. Como ustedes saben, la norma es obligatoria en nuestro caso y tiene que estar escrita. No se puede hacer nada que no esté escrito y por lo tanto, todo este proceso exige la actualización de las normas. No contiene valores mínimos de registro de bienes, no se establece el procedimiento de determinación de la vida útil, etc. Falta de funcionarios responsables de control de bienes. Hay organizaciones que no tienen, y básicamente algunos porque no pueden, porque no tienen recursos para ello. Sistemas informáticos sin implementar en algunas municipalidades, etc. Algunos de los desafíos, de los recursos. Recursos necesarios para la incorporación de la estructura requerida en cuanto a nuevas contrataciones. Por ejemplo, para incorporar las personas que son necesarias para llevar adelante este proceso y para mantenerlo. Desarrollo y adquisición de sistemas de información necesarios para el control de bienes. Hay organizaciones que no cuentan con sistemas de información adecuados o actualizados que permitan el registro de los bienes. Necesidad de apoyo especializado para la valorización e incorporación de ciertos bienes. En algunos casos, como mencionaba, es necesario retrasaciones técnicas. Es necesario hacer análisis de cómo se van a registrar o valorizar ciertos bienes. Y la municipalidad a veces no cuenta con los elementos necesarios para hacerlo. Hoy día, este año, muchos recursos utilizados en la emergencia y por lo tanto no existe gran posibilidad de usar más recursos en este proceso. Déficit permanente de ciertos municipios. Municipalidades aisladas muy pequeñas. Menciono algunas que son pequeñas y están aisladas, pero puede ocurrirle a cualquier municipalidad pequeña que tiene la dificultad de realizar esta tarea por un tema de recursos, por un tema de medios, etc. La pandemia de este año va a ser una problemática, ha sido una problemática permanente para muchas organizaciones, muchos estamos trabajando desde la casa, y entonces realizar este proceso que exige presencia es difícil. El próximo año hay elecciones, otro proceso que también complejiza un poco este proceso. Entonces la verdad es que esta obligatoriedad de tener los estados financieros a partir del 2020, no sabemos si será posible. De las personas, ¿se cuenta con el involucramiento y compromiso de la autoridad del municipio? Es relevante. ¿Por qué? Porque la municipalidad tiene su propia realidad, tiene su propia exigencia y su propia problemática, que está con los ciudadanos de su municipio. Por lo tanto, esto que es más bien del gobierno central, del gobierno país, es una dificultad adicional. ¿Se capacitó a todas las personas que participarán en la distinta etapa de la convergencia? La Contraloría ha hecho un gran esfuerzo, como menciono, en capacitar muchas personas, pero la experiencia previa que tenemos nosotros en otros organismos del Estado hizo ver que no fue suficiente. Fue necesario y ha seguido siendo necesario actualizar una y otra vez e ir incrementando la base de personas que conocen la norma porque participan en distintos procesos. ¿Se cuenta con cantidad de personas necesarias para realizar la tarea? Un inventario general de la municipalidad es probable que no lo pueda hacer solo el encargado de bienes. ¿Se cuenta con personal idóneo para llevar adelante la tarea? Gente capacitada, con conocimiento de la norma, que tenga la posibilidad de hacer el proceso. Algunos requerimientos. Equipo multidisciplinario que incorpore los estamentos que participan en la gestión. Contabilidad de finanzas, adquisiciones, control de bienes, control de asistencia, asesor jurídico,
por todo este tema de las normas, los jefes de áreas que participan en los procesos de adquisición, para que den instrucciones, para que controlen, porque ellos son responsables de sus bienes. De la información, inventario completo de todos los bienes de la municipalidad. Es necesario realizarlo, es imprescindible. ¿Por qué? Porque hay que evidenciar las brechas. ¿Se tiene toda la información? ¿Se requiere información? ¿Qué información? Rescate y revisión de la documentación de respaldo de su incorporación, validación de la valorización de cada uno de los bienes, si es que se encuentra separada, si no, valorizar. Circularización de antecedentes, definición de criterio de valorización de acuerdo a la norma. Los casos sin antecedentes, ¿se incorporan? ¿Cómo se valorizan? Actualización y creación de normas internas, actualización y creación de procedimientos y procesos. ¿Hay sistemas disponibles para el registro y control? ¿Qué se requiere? ¿Algunos otros? ¿Se capacitó a todas las personas? ¿Tendremos necesidad de asesoría para la transacción de bienes? ¿Se requiere registrar algunos bienes por componente? ¿Cuáles? ¿Cómo definimos adecuadamente la vida útil de un bien si no lo teníamos registrado? ¿Cómo valorizamos nuestro sitio web para incorporarlo a nuestra contabilidad? ¿Se conoce y se cuenta con todas las normas complementarias, oficios y dictámenes de la CGR que complementan la resolución 16? Durante estos años, a partir del año 2010 más o menos, la Contraloría ha emitido una gran cantidad de dictámenes y oficios y documentos de respuesta a distintas organizaciones que han consultado dudas de este proceso, y eso constituye norma. Tenemos que tenerlas para poder hacer el proceso correctamente, porque son normas complementarias que nos ayudan al proceso. ¿Se encuentran definidos los criterios para la determinación de deterioro e incorporación de erogaciones capitalizables? Porque hay que tener criterios, como les mencionaba, no es fácil definir en cuánto se deterioró un edificio después de un temblor, un terremoto. ¿Cómo nos aseguramos de mantener la información actualizada y los bienes registrados a su valor razonable en el futuro? Esta es una cosa esencial. Este proceso no es una vez. Va a hacerse un gran esfuerzo para hacer el inventario, para actualizar la información. Pero después, ¿cómo nos aseguramos de que la información siga actualizada en forma permanente? Porque esto va a ser una exigencia permanente a partir de hoy para todas las organizaciones. ¿Cuáles son los planes para enfrentar los reportes de primera adopción que procede en la municipalidad? Y varios otros. Bueno, hemos ido rápido, espero que no haberlos aburrido. La verdad es que este proceso para los organismos del Estado, a mí me ha tocado participar en ello durante varios años. Los últimos 2 años estuve a cargo del proceso en la organización en la que trabajaba. Ha sido una historia compleja, porque es un gran desafío que exige un montón de trabajo. Muchas de las organizaciones al principio no dimensionamos la dificultad de hacerlo, porque el Estado posee muchos bienes y una historia larga, y muchos de esos bienes no estaban contabilizados, o los antecedentes no estaban adecuadamente registrados, o la información que se tenía registrada no estaba correcta. Entonces, corregir todo eso y realizar la tarea completa ha sido un desafío grande. Capacitar y además convencer a las personas de la importancia de la tarea también ha sido un trabajo importante. Pero es un buen desafío que está en desarrollo, que va a tenernos abocados a las distintas organizaciones por los próximos años, seguramente, hasta que vamos a tener mejor información, información más transparente, más validable del Estado para las distintas organizaciones y para la ciudadanía. Eso era. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto, por esta presentación. Nos van llegando algunas consultas de parte del público y ojalá nos pudieras quizás conversar un poco al respecto. Una de las primeras preguntas que nos llegó se relaciona un poco con la complejidad que tiene la NIC SP en su implementación. ¿Tú nos podrías comentar un poco, de acuerdo a tu experiencia, cuáles crees que son justamente estas normas que son las más complejas de implementar, considerando, ¿cierto?, la realidad de las instituciones públicas en Chile? Bueno, la verdad es que, esto es mi opinión, pero yo creo que es un poco generalizado y por eso la Contraloría ha hecho un esfuerzo adicional en eso.
Lo más complejo de este proceso no ha sido la homologación de las cuentas que estaban en la contabilidad. Ese proceso ha sido relativamente rápido. Lo más complejo ha sido la incorporación de los bienes, todos los bienes que tiene el Estado, los bienes del activo fijo, las existencias, los bienes, todos los bienes de uso, han sido difíciles el proceso, por varias razones. La cantidad de patrimonio que tiene el Estado es enorme, está distribuido a lo largo de todo el país y tiene una gran, es muy heterogénea. Por ejemplo, hablamos del Ministerio de Minería, hablamos del Ministerio de Bienes Nacionales, hablamos de, no sé, de los parques, etcétera. Son bienes muy heterogéneos y una cantidad enorme. Previo a este proceso, la exigencia era controlar lo que se tenía. O sea, yo tengo una mesa, 6 sillas, las tengo, las revisaba, estaban las 6 sillas, estaban donde tenían que estar, no se habían deteriorado, estaban en uso, etc. Y hasta ahí llegaba el control. Hoy día la exigencia es saber cuánto valen, cuál es el patrimonio total que tiene el Estado, cuál es el tamaño del Estado en recursos. Y llegar a valorizar todo eso ha sido una tarea muy compleja. La mayor cantidad de respuestas y preguntas que ha tenido la Contraloría General de la República en este periodo ha sido respecto de eso, los bienes, porque es una tarea compleja. Por ejemplo, la componentización entrega una exigencia adicional que antes no existía y que multiplica por un número, una cifra enorme, la apertura que tienen que tener los respaldos auxiliares de la contabilidad. Esa parte ha sido realmente la más compleja de llevar adelante en los organismos públicos, que en muchos de ellos todavía están en desarrollo, porque va a tomar probablemente años en completarse. Perfecto, muchas gracias. También hay otras preguntas que dice más o menos de la siguiente forma. ¿Qué instituciones debiesen auditar los estados financieros de estas instituciones públicas? ¿Este sería un rol de la Contraloría General? Sí, en general, el rol es de la Contraloría General. O sea, para todos los organismos del Estado y para todas las municipalidades, el rol lo cumple la Contraloría General. Ahora, yo también trabajé en una empresa del Estado. Eso no obsta para que uno tenga un sistema de Contraloría interno y para que uno tenga un auditor externo. En el fondo, esta empresa pública tenía 3 sistemas de auditoría, uno interno y 2 externos. La Contraloría General, que formalmente venía a auditar esta empresa externa, y además la empresa y su directorio exigía la revisión anual que realizaba un auditor externo. Entonces, pero la respuesta a la pregunta es, ¿a quién le corresponde el rol? Contraloría General. ¿Se puede tener un auditor externo para poder prepararse, validar y corregir? Sí, siempre existe esa posibilidad. Muchas gracias. También otra pregunta relacionada con el capital humano que hay en Chile y profesionales asociados a este conocimiento de las normas NIC-SP. ¿Crees que hay suficientes profesionales con sólidos conocimientos en este sentido? Bueno, en los últimos años, sobre todo la Contraloría General, ha hecho un esfuerzo importante, realmente muy importante, de capacitación. Y en ese proceso ha participado una gran cantidad de profesionales del sector público. La verdad es que nos hemos preguntado en realidad si sería bueno a lo mejor que un organismo como la Contraloría, que es el que lleva el pandero en esta actividad en nuestro país, pudiera abrir un poco esa oportunidad también para privados. Pero el volumen, la masa de profesionales capacitados en los últimos años es
bien importante, bien importante. Además, muchos de los universidades y distintos organismos han desarrollado diversos cursos para profesionales y técnicos de distintos niveles que han ido aumentando la base de conocimiento en el país. Hoy día hay muchísima más gente preparada. Sin embargo, todavía se requiere más, sobre todo en el desafío que tenemos hoy día, por ejemplo, en las municipalidades. Ahí probablemente se requiere alguna herramienta práctica para poder atender algunas de las necesidades específicas de las municipalidades en capacitación respecto de los conocimientos prácticos necesarios para realizar algunas tareas que son complejas y se van a ver enfrentados a ellas en el futuro. Y como pregunta final, sobre estas NIC-SP, ¿cierto? Hablamos de que en el fondo son una herramienta para poder controlar de alguna forma la información que reportan las instituciones públicas, perdón. ¿Crees que es una medida suficiente o crees que debiese complementarse con algún otro tipo de control? Bueno, la verdad es que la norma lo que hace básicamente es estandarizar la información que manejan los estados. La norma lo que hace es establecer un estándar de alto nivel de calidad. Y por supuesto, entonces, mejora la calidad y la cantidad y la transparencia de la información que manejan los países. Sin embargo, siempre va a ser necesario otros organismos adicionales de control. Pero los hay en nuestro país. En nuestro país está la Contraloría, no solo la Contraloría, ¿ya? La Contraloría es el que tiene la tarea formal del control de la calidad de la información, de la legalidad de los actos administrativos. Sin embargo, existen otros organismos que también están muy preocupados de la información y del uso de los recursos que maneja el Estado de Chile. Por ejemplo, el Consejo para la Transparencia, por ejemplo, el CAI, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, etcétera. Existen distintas organizaciones externas que hoy día están preocupadas de que la información sea transparente, que sea validable, y hay muchos ciudadanos, además, preocupados de eso, haciendo consultas, y las instituciones del Estado tienen la obligación de contestar, y por lo tanto los niveles de fiscalización en los últimos años han aumentado notablemente, lo cual no quiere decir que no exista posibilidades de que haya fraude o mal uso de los recursos. Siempre va a existir, porque en general esa problemática, existiendo la mejor norma del mundo, en el último caso va a depender siempre de algunas personas. Muchas gracias, Roberto. No sé si te gustaría compartir con nosotros alguna otra información adicional antes de despedirnos de este evento. Solamente darles las gracias por la asistencia. Yo la verdad es que sinceramente espero que la experiencia que hemos transmitido de nuestras vivencias en el sector público con la convergencia normal institucional sirva para generar inquietud, generar interés, porque de verdad que nosotros que hemos participado del proceso creemos que esta nueva norma que está aplicando nuestro país va a servir un montón para poder mejor verificar el uso de los recursos, la eficiencia con que se hace el uso de los recursos y la transparencia para toda la ciudadanía. Por lo tanto, es un proyecto realmente muy importante para nuestro país. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, por tu tiempo y la disposición para poder presentarnos, ¿cierto?, estos temas de NIC-SP. La grabación de este evento, así como de otros que ya hemos realizado, lo pueden revisar en el canal de YouTube del Centro de Estudios Empresariales de la Universidad de Concepción. Antes de despedirnos de este webinar, quisiéramos dejarlos invitados a un próximo evento sobre precio de transferencias en momentos de pandemia, que se realizará el próximo martes 2 de junio a las 10 de la mañana, hora de Chile. Pueden solicitar el link de inscripción al contacto o correo contacto@ceudec.cl. También los invitamos a poder seguirnos en las redes sociales de LinkedIn, tanto de PKF Chile, Auditores Consultores, como del Centro de Estudios Empresariales UDEC, donde podrán
encontrar mayor información que puede ser de su interés. Finalmente, en nombre de PKF Chile y el Centro de Estudios Empresariales de la Universidad de Concepción, le damos las gracias por la participación y esperamos que esta sea una charla de gran utilidad para ustedes. Muchas gracias.